propósito hoy es tratar el tema de las pruebas a través de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 12. Voy a poner principal atención al versículo 3, al versículo 2, al versículo 4, y los demás versículos los utilizaremos en el contexto para ser edificados por Dios. Dice así, Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 12. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. En las pruebas, ¿qué cosa? Tener sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable, y algunas versiones dice, inconstante en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Y aquí estoy, Señor, como uno que no merece siquiera ponerme delante de ti. Pero Padre, apelo a Cristo, a su justicia perfecta, a lo que hizo en la cruz, no solamente por mí, sino por cada uno de aquellos que te aman, que te obedecen, que han venido a ti en arrepentimiento y fe y viven la vida buena para agradarte a ti. Yo te ruego, Señor, ayúdanos en esta tarde, que podamos ser de edificación y de ánimo a todos tus hijos. En el nombre de Cristo oramos. Bueno, y para no quedarme atrás con la cita de libros, sin saber que su pastor iba a citar algún texto de los clásicos, diré a modo de introducción que en el 1659 el escritor puritano Thomas Brooke escribió lo siguiente: Dios, que es infinito en sabiduría e incomparable en bondad, ha ordenado nuestros problemas. Escuche, ha ordenado. Dios ha ordenado, no que lo puso en orden, no, que Él los ha ordenado, que sean. Sí, muchos problemas que vengan sobre nosotros de todos lados, como con nuestras misericordias, así nuestras cruces raras veces vienen solas. Por lo general una viene detrás de la otra. Es misericordia de Dios que toda aflicción o prueba
no sea una ejecución, ni toda corrección sea una condenación. Mientras más son las aflicciones en nuestras vidas, más se elevan nuestras almas hacia Dios. El discípulo de Cristo se encuentra totalmente seguro en medio de las dificultades de la vida, porque debe de tener y tiene que tener su mirada y su confianza puesta solamente en Cristo. Y no solamente en Cristo, sino en las promesas de Cristo. Y de esa manera es que ponemos nuestra vista en Cristo. Estas promesas nos son recordadas diariamente si somos asiduos lectores de la palabra de Dios. Es a través de la palabra revelada de Dios que Dios nos recuerda sus promesas. Si usted no lee la palabra de Dios, esas promesas con el tiempo irán olvidándose y ya usted no confiará más en la palabra de Cristo ni en sus promesas porque ha olvidado las promesas de Cristo. No es que Dios no haya prometido, no es que Dios no haya cumplido ni vaya a cumplir, es que nosotros no somos fieles a Dios. Y nosotros no hacemos aquellas cosas que nos convienen. Por cierto, la primera, leer la palabra de Dios todos los días. ¿O acaso usted se alimenta a veces y otras veces no? ¿Hay alguno aquí que pase días sin comer? El cristiano se alimenta de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y sus promesas que dan vitalidad a nuestro ser interior. Si nosotros no consumimos la palabra de Dios, entonces seremos unos cristianos mediocres, anémicos. Ese es el problema. Pero es a través de la palabra de Dios, la Biblia, que nosotros recibimos la iluminación que el Espíritu Santo trae a su palabra para aplicarla a nuestros corazones. Si usted quiere que Dios le hable todos los días, lea la palabra de Dios, reflexione en la palabra de Dios. No importa si tiene tiempo o no tiene tiempo. Esto es necesario para su vida espiritual, para su ser espiritual. Hermanos, las aflicciones de la vida, las pruebas, las dificultades, todas, y también los tiempos de mucha felicidad, gozo y prosperidad, son una prueba constante a nuestro carácter. Son así. En el día de hoy me voy a enfocar solamente en esas pruebas, en esas vicisitudes y problemas de la vida, pero también los momentos de felicidad y de éxito son una prueba para nuestro carácter. Si las pruebas tienen el propósito de trabajar en nuestros corazones para hacernos cada vez más semejantes a Cristo, entonces debemos, como dice Santiago, tener por sumo gozo el momento de las pruebas a nuestra fe. Escuche lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios, 2 de Corintios 4:17. Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Él habla acerca de las pruebas y dice cuál es el objetivo de las pruebas para la vida del cristiano. 2 de Corintios 4:17 al 18 dice, pues esta aflicción leve, y está hablando en parte de sus situaciones y de las situaciones de los hermanos. Es leve, hermano. No hay una aflicción más terrible que la que pasó Cristo en la cruz del Calvario y viviendo con tantos pecadores en este mundo. Sin embargo, nosotros consideramos nuestras aflicciones como las mayores. Y muchas veces nos llenamos hasta de alegría cuando vemos a otros sufrir, porque no somos nosotros los que sufrimos solo.
porque el mal de muchos es el consuelo de todos. Y eso no está en la Biblia, pero es un dicho. Y muchas veces nos consolamos con ver que los demás también sufren como nosotros. Pero hermano, nuestra consolación no está en ver a los demás sufrir, todo lo contrario, sino en ver que Cristo sufrió, pasó lo que pasó, salió victorioso y hoy nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahí es que está la base de nuestra convicción en cuanto a eso. Pues esta aflicción leve y pasajera, porque no es constante, no dura todo el tiempo, nos produce, dice Pablo, hablando de sí, un eterno peso de gloria. Lo leve, entonces produce lo eterno, el peso eterno de la gloria. Lo leve aquí en este mundo, las aflicciones leves y pasajeras, que sobrepasa toda comparación, no hay con qué compararla. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, que a pesar de los muchos sufrimientos y de las dificultades que nos pueden causar las pruebas, el creyente fiel a Cristo debe ver cada aflicción como una oportunidad para mostrar en medio de las pruebas que todo lo que piensa, siente, hace, dice, cree, está basado en la plena confianza de que Jesucristo es el soberano Señor, Creador, sustentador y Salvador de su vida. Todo lo que piensa, siente, hace, dice y cree. ¿Es eso así en el momento de las pruebas, de la angustia? ¿Es así cuando tenemos precariedades económicas? ¿En el momento de la enfermedad? ¿A quién acudimos primero? ¿A Cristo? ¿Vamos a la palabra y buscamos sus promesas? ¿Reflexionamos en nuestra condición delante de Él? ¿Esperamos en Él que Él sea el proveedor, ya que nos ha creado? Dice Juan en el primer versículo, que por Él y para Él se hicieron todas las cosas. Si Él es el creador, si Él es el sustentador, también es el salvador de tu vida. ¿Por qué nosotros tenemos esta tendencia a buscar las soluciones a nuestros problemas fuera de Cristo? ¿Qué está pasando? El problema no es Cristo. El problema está dentro de nosotros, en nuestros corazones. ¿Confiamos verdaderamente en Cristo? ¿O confiamos a media? ¿O no confiamos nada? Si no confiamos nada, eso nos convierte en ateos cristianos. Eso es una contradicción, pero hay gente que siendo cristianos son ateos porque no creen en Dios. Si tú no pones tu confianza en Cristo, tú no crees en Dios verdaderamente, entonces tú eres un ateo cristiano. Dios permite que vengan las pruebas, porque Él quiere establecer en nuestro corazón una fe que no esté basada en lo externo de la religión, sino en lo interno. Lo interno es tener una comunión íntima con Cristo. Es verdaderamente Cristo tu amigo. Es verdaderamente Cristo tu Señor. Eres verdaderamente un siervo de Cristo. ¿Amas realmente a Cristo o simplemente Cristo es un cliché? Es algo que hago los domingos y algunos días de la semana. Además es un buen negocio, no sé qué pasará después de la muerte. Es posible que esto sea cierto y yo sea librado de la muerte eterna, del infierno que mucha gente teme.
Esa no es la motivación correcta para buscar a Cristo. Debemos amar a Cristo, hermanos. Y si no lo amamos y Él no es el tesoro más grande de nuestras vidas, si Él no es la perla de gran precio, la cual tú quieres adquirir vendiendo todo lo que tienes para adquirirlo a Él, entonces, hermano, no tienes nada. Es una lucha, ciertamente lo es. Es difícil, muy difícil, pero aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevos, Juan 3, han recibido ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le ha hecho nacer de nuevo nos ayuda a permanecer fieles a Cristo. Acudamos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a anhelarlo a Él, a atesorarlo a Él como el verdadero tesoro de nuestras almas. Perdón. Dios quiere que tengamos una fe cimentada en la convicción de que Él nos ayuda a vivir en paz, en la eterna seguridad que solo la unión con Cristo nos puede dar. ¿Estás unido verdaderamente a Cristo? ¿O estás unido a una religión, a una iglesia? Eres miembro de la iglesia, pero no eres miembro de Cristo. Eso no es automático, hermano. Podemos cumplir con los rudimentos, lo básico de la religión. ¿Qué es lo que pide día de adoración para ser miembro? ¿Qué pide? ¿Qué hay que hacer? Yo lo hago. Pero aquellas cosas íntimas que son la evidencia de que tienes una comunión íntima con Cristo, ¿están en tu vida? ¿Están floreciendo? ¿Sirves a Cristo en la intimidad de tu corazón? ¿Amas a Cristo en la intimidad de tu corazón? Ahora, hermanos, siguiendo con el punto del tema, lo primero que quiero decir acerca de estar seguros en Dios por medio de las pruebas y en la prueba es que los propósitos de Dios, punto número 1, en nuestras vidas son cumplidos mediante las pruebas a nuestra fe. Es decir, es en las pruebas a nuestra fe que los propósitos de Dios son cumplidos. Por eso es que el autor, Santiago, dice que tenemos que tener por sumo gozo que nos hallemos en diversas pruebas, porque es en las pruebas que Dios está cumpliendo sus propósitos para con cada uno de nosotros, hermano. Y alguno dirá, usted está loco. ¿Cómo yo me puedo gozar en medio de una enfermedad, de una situación difícil, de una precariedad? ¿Cómo puedo yo hacer eso? No, tú no lo vas a hacer. Tú vas a confiar en Cristo para vivir en paz y en gozo en medio de la aflicción. Eso es lo que tú vas a hacer. Pero tienes que cultivar una relación íntima con Cristo. Tened por sumo gozo, repito, el que os halléis en diversas pruebas. Ese es el versículo 2. Tened por sumo gozo. El creyente puede hallar seguridad y confianza en los propósitos eternos de Dios, que ha establecido a través de cada una de las pruebas a nuestro carácter para fortalecer nuestro ser espiritual. Es por esta razón que el gozo del Señor en medio de los acontecimientos de la vida es una fortaleza poderosa donde nos podemos refugiar. Y lo podemos hacer con toda confianza para ser fortalecidos y confortados por nuestro Salvador. Como dice Nehemías 8:10, la parte C dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Que estemos afirmados en Él, fuertes, quizás entristecidos, quizás
menguados, con pocos recursos, pero firmes en Él. Firmes en Él. Con poco, pero con mucho en Cristo. Con problemas, pero con soluciones en Cristo. Sean aquí o donde Él quiera. Pero en Cristo siempre, mis hermanos. A los creyentes se nos ordena no solo cultivar intencionalmente el gozo. Tenemos que cultivar el gozo. Es una ordenanza, hermano. Tenemos que cultivar el gozo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero no solamente el cultivar el gozo, sino el sumo gozo en medio de las pruebas. El gozo es un mandato que Dios nos ha dado. Y es por medio de este gozo en nuestro corazón que nosotros demostramos en quién confiamos en las adversidades de la vida. ¿En quién confiamos? Si confiamos en Cristo plenamente, ¿no deberíamos estar gozosos? Recordemos al propio Pablo pidiéndole al Señor que le sea quitado un aguijón. No sabemos de qué se trataba, una enfermedad, una situación, un problema, lo que sea, era algo que le afligía. Y él le pedía al Señor, quita de mí este aguijón. ¿Y qué le responde Cristo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, cuando somos débiles y nos consideramos débiles delante de Dios, esperando que Él sea el que supla todo lo que nosotros necesitamos en términos espirituales, entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo? No lo escucho. Él se glorifica en nuestras vidas. Dígalo. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, entonces Él se glorifica en nuestras vidas. Pero nos hacemos los machitos o las mujeres fuertes. Se nos para el pecho y yo puedo. Y yo no necesito a Cristo. No, que eso es muy poco. ¿Para qué voy a molestar al Señor con eso? Y cuando es mucho tampoco lo voy a molestar porque es mucho. Si verdaderamente tenemos una comunión íntima con Él, todas las cosas debemos compartirlas con Él, lo que sea. Porque hay cosas que parecen pequeñas y por debajo son como el iceberg. Por debajo está todo el grueso del problema. Solamente se ve la parte de arriba en la superficie. Usted no sabe lo que es un problema serio o un problema fácil. Confía en Cristo. Confía en Cristo. Porque los problemas grandes en Cristo son diminutos. Y si son diminutos, son diminutos. Siguen siendo delante de Dios fáciles porque Él tiene todo el poder. Escuche, hermano. Dios permite, evita, dispone y depone todas las cosas en las vidas de aquellos que confían en Él. Eso es lo que Él hace. Lo voy a repetir. Algunos no confían, no entienden que no es así. Escuche, Dios permite, Dios evita, Dios dispone, Dios depone, es decir, eso no. Todas las cosas en las vidas de aquellos que confían en Él. ¿Cómo lo sé? Romanos 8:28. Usted lo conoce eso, hermano. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas son todas o son algunas. Todas las cosas cooperan.
están operando juntas para conseguir un fin. Por supuesto, es Dios el que está haciendo que esto ocurra. No somos nosotros, es Dios que está haciendo la obra. Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Y si usted no tiene comunión con Cristo, no está unido a Cristo, ¿cómo usted podrá confiar en esta palabra y afirmarse en esta promesa? Dígame. Hay gente que escriben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted está en Cristo? Porque eso se vuelve simplemente como un eslogan. Pero en realidad estamos en Cristo. Esto que está diciendo Pablo aquí es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Esos son a los que todas las cosas cooperan para su bien. El versículo 3, y quiero avanzar porque el tiempo aquí yo sé que es reducido, no estoy en mi iglesia, que yo predico 1 hora y los hermanos se quejan. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow, hermano. Y hay gente que piden paciencia y le llegan pruebas. Y no lo saben, aquí está, lo está diciendo Santiago. Señor, dame paciencia. Y el muchacho se porta más mal. Y se te atraviesa más gente en la calle. Y el empleado es más difícil. Y el jefe también. Pero pediste paciencia. Entonces, toma pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios perfecciona nuestro carácter. Escuche, Dios perfecciona nuestro carácter en las pruebas y por medio de ellas nos ayuda a perseverar en el camino de la salvación. Dios nos conoce perfectamente a nosotros, hermanos. Él no necesita probarnos para saber quiénes somos nosotros. Ahora nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a saber si no nos prueban? Porque a veces no creemos que estamos muy sólidos, muy firmes. Y llega un mosquito y daña la situación. Llega un problema pequeñito y daña todas nuestras vidas. Venimos con un gozo grande de adorar al Señor aquí en día de adoración con los hermanos. Y viene una hermana o un hermano y de repente no te saluda. Y no solamente eso, sino que te está reclamando algo de lo cual tú no sabes ni tienes la culpa. Y tú venías pensando que estaba firme. Y en ese momento se te calienta el cuerpo. Y a mí se me calientan las orejas cuando... Y entonces, este pequeño asunto me sacó de mi comunión con Dios. Recuerde que toda comunión con Dios incluye la comunión con los hermanos, hermano. No es que la comunión con Dios y los hermanos por allá. No, ni cerca de ellos porque me sacan de la comunión. Es todo junto, hermano. Por eso la iglesia es la comunidad de Cristo. Y Él nos invita a su comunidad. La iglesia es de Cristo, no de nosotros, hermano. Nosotros somos parte de ella. Es una bendición que Dios nos invite a ser parte de su familia. Usted no le está dando nada a Cristo, nada. Lo único que le está dando son sus pecados. Y Él está haciendo todo lo demás. Así que no se vaya a sentir que merece algo, como los apóstoles. Pedro le dice en Marcos 10. ¿Y nosotros qué vamos a obtener? Porque lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Y el Señor no le dice que no le va a dar recompensa. Sí, pero no son por las recompensas que nosotros debemos servir al Señor, sino porque Él mismo es la recompensa para nuestras vidas. Sin Él nosotros estamos completamente perdidos, hermano. Dios nos perfecciona
en medio de las pruebas a nuestro carácter y nos hace perseverar por medio de las pruebas. ¿No se da cuenta cómo Dios va limpiando su iglesia y va llenando su iglesia? Además de la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, la fidelidad de los maestros, del pastor para predicar la palabra, él va utilizando su revelación para ir sacando a aquellos que no son parte del redil. Juan Calvino decía que el pastor tiene dos bocas o dos lenguas o dos voces. Una para las ovejas y otra para los lobos. Los lobos se van despavoridos y las ovejas aguantan los palos, porque Dios nos reprende y nos corrige. Pero el que no es oveja se va por ahí mismo. Y no permanece, hermano. Eso no es un asunto de nosotros, porque es Dios el que añade y también saca. En Romanos 5, 3 al 5, aquí nosotros vemos claro el propósito de Dios para con sus hijos en medio de las tribulaciones. Ponga atención, Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oye, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra vez se corresponde a lo que dice Santiago. Y la paciencia, ¿qué cosa? Carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza, por supuesto, la esperanza en Dios, en Cristo, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A quiénes le ha sido dado el Espíritu Santo? A los que han nacido de nuevo, a los verdaderos creyentes. Así que lo primero que vemos aquí es que la tribulación produce paciencia, que es lo mismo que resistencia, que es lo mismo que perseverancia, según algunas versiones. Resistencia y perseverancia. Resistir y perseverar. Parece lo mismo. No es igual. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Aunque algunos quieren ir al campo del diablo a quitarle lo que el diablo le quitó. Nosotros no tenemos poder, hermano, para eso. ¿Quién pelea con Satanás? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros estamos seguros en Él. Nosotros resistimos y Él huye. Pero ¿cómo resistimos? En el poder del Espíritu Santo, en la comunión con Cristo. No solo. Usted solo no va a poder con el diablo. Y perseverando, manteniéndonos en el camino. Número 2, la paciencia, que es resistencia, perseverancia y fe firme en los propósitos eternos de Dios, produce un carácter probado. Es decir, un creyente probado en su carácter es uno que ha sido entrenado. ¿Cómo nos entrena Dios? En las pruebas. Uno que ha sido entrenado en las batallas, en las luchas de la vida. Y ha salido victorioso porque ha permanecido fiel y ha glorificado a Cristo en medio de las pruebas. No es solamente ser fieles, también hay que permanecer firmes y también hay que glorificar a Dios en medio de las pruebas. Algunos piensan que después que ha pasado la aflicción, no han pasado las pruebas. Pasó la aflicción, pero la prueba no ha pasado. Son dos cosas diferentes. Pasó la aflicción, pero la prueba no. Algunos dirán, ¿qué está diciendo? Bueno, resulta que el tiempo de la crujía, del problema, ya se está yendo, pero tú no pasaste bien el curso, te quemaste.
O sea, Dios no fue glorificado en medio de tu prueba, de tu angustia. Simplemente pasaste porque Dios pasó el tiempo de tu prueba para ti, pero tú te quemaste. No glorificaste a Cristo en medio de esa situación y se te vuelve a repetir la prueba porque tiene que pasar el curso. Si no pasa el curso, no pasa la materia, o no pasa la carrera, o no te llegas a graduar. ¿Se da cuenta? Un carácter probado produce esperanza, mas la esperanza no produce desilusión. Porque ciertamente el amor de Dios ha sido derramado. Es ahí la clave. En el nuevo nacimiento está la clave. ¿Quiénes perseveran? Los que han nacido de nuevo. Esos perseveran. ¿Cómo puede perseverar alguien que no ha nacido de nuevo? Por eso vemos cosas en la iglesia. Gente que un día son así y otro día son asá. Son inconstantes. No hay constancia. No han nacido de nuevo. Y eso es algo, hermano, que lo produce el Espíritu Santo en nosotros, en aquellos que han nacido de nuevo. Ahora, fíjese, además, que los que confían en Dios tienen una esperanza y viven en esa esperanza. La esperanza de que Cristo nos ha hecho más que vencedores. Es Cristo el que ha vencido. Y nosotros, cuando somos fieles a Cristo, entonces vencemos en Él. Y Él en nosotros, porque glorificamos su nombre. No es solamente, hermanos, venir y sentarnos aquí y adorar al Señor y dar los diezmos y asistir a los grupos. Tienen grupos. No es solamente eso. No es solamente tomar un curso, un discipulado. Es tener una comunión estrecha, íntima con Cristo. Todo eso es bueno. Eso es bueno. Todo eso es necesario y todo eso se le demanda. Pero no lo puede basar en el hecho de hacerlo por hacerlo, como si fuera un religioso, sino porque ama verdaderamente a Cristo. Yo le digo, si usted no ama a Cristo, pídale a Cristo que usted le ame. Pídale a Cristo que usted quiere anhelarlo a Él, que usted quiere amarlo a Él. Pídaselo. Él va a escuchar esa oración. Las cosas de este mundo son pasajeras, hermano. Los trabajos, la condición en que nos encontramos económicamente, buena o mala, todo eso es pasajero. Y a veces nos sentimos muy bien, muy cómodos en nuestras situaciones. Y si nos dicen que Cristo viene mañana, somos capaces de decirle a Cristo que venga después porque estamos muy bien ahora. Pero si nos está yendo mal, queremos que Cristo venga hoy. Cristo, ¿cuándo tú vienes? Y algunos jóvenes que los he escuchado, incluyendo mi hija, antes de casarse y tener hijos, me dijo, papi, yo no quiero que Cristo venga hasta que yo no me case y tenga hijos. Yo le dije, oye, pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Hermano, no llegamos a comprender la gloria de Cristo, no lo comprendemos, no lo comprendemos. Pensamos que es como ir a un resort, no sé, a un sitio, y la pasamos bien, y nos cocinan y comemos, y ya es. Hermano, no hay una cosa mejor para el alma del hombre que Cristo. Pero tiene que venir el Espíritu Santo a decirnos, fulano, abre los ojos.
y quitarnos las vendas del pecado para que entendamos que Él es el único bueno y suficiente para nuestras almas. Y nos llenamos de todas las migajas de este mundo, hermano. Todas. Y nos podemos levantar con el deseo de ir a la palabra y tener comunión con Cristo. Y se nos atraviesa el teléfono con el Facebook y todas las demás cosas. Y el tiempo pasa y nos ponemos viejos. Y no cultivamos una amistad con Cristo. Piense de esta manera, hermano, y es lo que le digo a los hermanos allá en la iglesia. ¿Cuánto pagarías por las 5 horas que acaban de pasar de tu vida? Regresar atrás. ¿Cuánto pagarías? Una persona millonaria, rica, que tiene muchos recursos, que está viejo ya, ¿cuánto pagaría por tener 25 años con el dinero que tiene? ¿Qué daría el hombre por su alma? Dice Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad. Pensemos, hermano. Utilicemos bien el tiempo. Porque muchas de las pruebas a nuestra vida vienen porque nosotros no hemos sido fieles administrando no solamente los recursos, sino también principalmente el tiempo. No dedicamos tiempo para tener una relación íntima con Cristo. Y entonces Cristo tiene que intervenir. ¿Y traer pruebas para qué? Para que le pongamos atención. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente el tesoro de nuestras almas, pero no lo sabemos, hermano. Dice Pablo, y con eso, hermano, voy cerrando. Yo ya ni sé qué tiempo tengo. Un mal, perdonen. Segunda de Corintios 10, 4 y 6. Aquí tenemos a Pablo hablando de cómo es que vamos a superar las pruebas. No a pasarlas, a superarlas. Segunda de Corintios 10, versículos 4 al 6 dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Hace poco alguien me dijo, no, que yo estoy poniendo en práctica algo que aprendí cuando yo hacía meditación trascendental, que usaba unos mantras. Entonces, para yo poderme enfocar en la lectura de la palabra. Y yo lo miré así y le dije, ¿qué te digo? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Todo lo que usted se puede inventar con todas sus estrategias, eso es carnalidad. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pablo nos enseña 5 cosas que en medio de las pruebas de la vida, un creyente auténtico debe practicar para evidenciar que su fe en Cristo es verdadera y Dios sea glorificado. Escuche, número 1, un creyente maduro no usa medios o recursos carnales para aparentar salir victorioso de las pruebas a su fe. Porque hay gente que son buenos también en eso. No, yo estoy bien. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sirviendo. Porque su Dios, su ídolo es el servicio en la iglesia, no Cristo, su Dios. Sino, hermano, que obtiene la victoria mediante el uso de las almas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, principalmente aquellas fortalezas que apelan a nuestra codicia, avaricia y ambiciones en nosotros mismos. Hay muchas ambiciones que no son de Cristo en nuestro corazón. Hay mucha codicia y avaricia en nuestro corazón.
Y ahí apela las situaciones de la vida, las pruebas. Desde el punto de vista de Dios son pruebas. Pero desde el punto de vista de Satanás, ¿qué son, hermano? Son tentaciones. Para que sepamos cuáles son verdaderamente las cosas que nos atraen. Dios sabe todo eso, pero te lo quiere enseñar, nos lo quiere enseñar a nosotros. 2, un siervo verdadero permanece fiel a Cristo sin rendirse ante las dificultades de la vida. No se rinde. 3, un discípulo sabio resiste firme en Cristo a pesar de las debilidades propias de su carácter. No somos perfectos, hermano. Y nuestro carácter no es perfecto hasta que no estemos delante de Dios. Cuando Él nos hará perfecto. Pero podemos, aunque nuestro carácter no sea perfecto, podemos con dignidad representar a Cristo en medio de las aflicciones de la vida. Podemos hacerlo. 4, quien ha nacido de nuevo persevera en la fe a pesar de las frustraciones de la vida. 5, un siervo fiel aprende obediencia en el sufrimiento. Aprende obediencia en el sufrimiento, sometiéndose totalmente a la providencia de Dios, de la misma manera que Jesús, que aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Hebreos 5:8. Y alguno me dirá, pero Jesús es Dios, ¿cómo aprendió obediencia? Él no es el obediente. Jesús, el hombre, aprendió obediencia siendo fiel en las pruebas de la vida. Punto 2. Dios quiere perfeccionar nuestra fe por medio de la perseverancia que producen las pruebas. Ahí tenemos los versículos 4 y 5. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No sé cómo lidiar con esta situación. Pídale sabiduría a Dios. Deje de buscar en Google. Y ahora ¿cómo se llama? IA. Un chat. Tú le escribes cualquier cosa a ese chat y te dice todo. ¿Cómo se llama el chat? GPT. No lo pruebe, hermano. Bueno, si quiere, no. Pero busque en la palabra de Dios la sabiduría necesaria para lidiar con los problemas de la vida, hermano. Busque allí. O busque hermanos maduros que usan la palabra de Dios para lidiar con los problemas de la vida. Sin que un siervo fiel aprende, ya lo dije, aprende obediencia. Y lo aprende, sí, a través de las pruebas de la vida. Tener presente este texto de Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, nos ayuda a entender que un discípulo probado y aprobado, escuche, probado y aprobado, porque a veces somos probados solamente y no hemos aprobado. Que un discípulo probado y aprobado responde a Dios en las aflicciones como Jesús respondió a la hora de entregar su vida para salvar a los pecadores que se arrepienten, cuando dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, es decir, la prueba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, ¿y esta prueba? Explícame. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? Pero yo soy muy bueno, yo no hago nada malo. Mira, yo no soy como fulanita que va a la iglesia y se va a los conciertos y hace no sé qué cuántas cosas. Y el otro que vive chismeando y no sé por qué a mí, Señor, ¿por qué? Entonces nos queremos justificar con nosotros mismos. Sepa, hermano, que solo nos justifica Cristo, nadie más.
Dios quiere perfeccionar nuestra fe por medio de la perseverancia. Él quiere. Warren Wilber dijo, este es un maestro bíblico, confiar en Dios durante las pruebas, por supuesto, exige fe del cristiano, pero saber que Dios tiene un propósito divino en mente nos ayuda a someternos fielmente. Satanás va a bombardear nuestra mente. Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros desistamos de confiar solamente en Cristo. Él lo va a hacer. Ese es su trabajo, esa es su misión. Él buscará por todos los medios hacernos caer en medio de las pruebas y las dificultades de la vida. Pero ¿cuál es la misión de nosotros? Permanecer fieles, resistiendo. ¿Cómo vamos a resistir? Ayudados y fortalecidos en el Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, queridos, quiero ir concluyendo. Y no le crea a un predicador cuando dice eso. Pero quiero decirle que la fe es un regalo de Dios. Y ese regalo es para la salvación de nuestras almas. La fe sigue operando por medio del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida que agrada a Dios, la cual Jesucristo nos legó como ejemplo a seguir. Pablo nos invita a ser como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Que no titubeó, sino que fue fortalecido en la fe. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere perfeccionar nuestro carácter, probando nuestras convicciones. Versículo 8. Para que no seamos inconstantes, dudando y fluctuando en todos nuestros caminos. Dudando y fluctuando. No. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter, probando nuestras convicciones, para que no seamos inconstantes. Para que no seamos orgullosos, versículos 9 y 10. Y para que no nos consideremos superiores a los demás. Porque ciertamente, en medio de ciertas situaciones de la vida, si hemos pasado pruebas, aprobados, entonces tenemos una tendencia de ver a los demás pequeños. Bueno, yo pasé por esa prueba. ¿Por qué no la puede pasar esa persona? Y comenzamos a juzgar conforme a nuestra experiencia y nos consideramos mejores que los demás. Y no debe de ser así, hermano. El versículo 11 dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de su empresa. Lo que está diciendo antes, comenzando en el versículo 9, que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Cuál es la alta posición en la que se gloría este hombre de condición humilde? En el hecho de que ha reconocido en Cristo el valor y no en las cosas que tiene. Por eso se mantiene sometido a Dios. Él no confía en su riqueza, él confía en Cristo. Eso es lo que debe ocurrir con nosotros. Y el rico, en su humillación, allí es que se debe de gloriar, en la humillación de saber que no todo lo puede por sí mismo, que no es autosuficiente, sino que depende y necesita a Cristo para vivir la vida cristiana. Eso es, hermano. Y entonces podemos entender el 11. Porque el sol sale con sol abrasador. Hablando del sol como el astro rey que ejerce sobre todas las cosas en esta tierra, ejerce su poder. Y ahora lo sabemos más con el calor que está haciendo, ¿verdad?
Y la hierba, a pesar de que ha sido diseñada para estar allí, el pasto, ha sido diseñado por Dios para soportar los rayos solares y los ultravioletas que destruyen todas las cosas, pero el pasto lo puede resistir. Ellos están diseñados solamente para ser efímeros y todas las cosas de este mundo están diseñadas para ser efímeras. Hermano, ninguna riqueza en este mundo es perpetua, es eterna. Nada, los ahorros, la casa, el carro, nada de eso, solamente Cristo. No lo vemos, pero tiene un valor incalculable e infinito. Y lo vemos en nosotros mismos y en el trato que Él lleva a cabo a través del poder del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, otra vez aprobado, no que lo han probado y no ha salido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Ese versículo 12 deberíamos tenerlo siempre presente, memorizarlo, porque este versículo está diciéndonos a nosotros que la prueba de la vida no es solamente un momento específico. Toda la vida de nosotros en este mundo es una prueba. Todo lo que pasamos en este mundo, lo bueno y lo malo, es una prueba para saber dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? Allí estará tu corazón. ¿Es Cristo tu tesoro? ¿Está Cristo tomando todo el espacio de tu corazón? Él es lo más importante. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque éste será llamado feliz. La palabra bienaventurado allí es Macario. Feliz y dichoso en Cristo. Feliz y dichoso como el hombre del Salmo 1. El justo del Salmo 1. ¿Lo conocen a ese justo? Lea el Salmo 1. No lo voy a leer ahora porque ya no tengo tiempo. Hermanos, en todas las áreas de la vida, Jesucristo es el ejemplo perfecto de virtud. Pongamos nuestra confianza solo en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, las pruebas en nuestras vidas evidencian nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, pongamos nuestra esperanza solo en Cristo. Y como dice Pedro, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria, honor, cuando Jesucristo se revele. Hermanos, finalmente, en las pruebas, Dios nos ofrece una salida digna para salir victorioso de todas ellas. Ustedes no han sufrido ninguna tentación, dice Pablo a los Corintios, que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Obra, Señor, a través de ella. Aplícala en el poder del Espíritu Santo en cada una de las personas. Te ruego, Señor, que este tiempo no haya sido un tiempo simplemente para venir de una manera religiosa a apaciguar la condición de nuestra conciencia, apaciguar nuestras almas,
pensando que a través de los rudimentos de la religión podemos obtener lo que solamente tú, Jesucristo, puedes darnos. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a buscar, a desear, a anhelar la comunión contigo, Señor, en intimidad, y allí en los secretos, Señor, tener intimidad contigo, desarrollar intimidad contigo, oh Padre Celestial. Ayúdanos, porque muchas veces no sabemos el porqué de las pruebas, pero está definido que tienen el objetivo y el propósito de tallar a Cristo en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor. Sé con nosotros. Ilumina tu palabra para cada hermano, que pueda ser de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermano.